que estas actividades pues siempre buscan como que tratemos de aprender algo que nos ayude a ser mejores seres humanos. Y, y bueno, se presentan como elementos que nos puedan colaborar en ese sentido. Lo importante, generalmente, pues trato de insistir un poquito en que ojalá lo que podamos asimilar de estas charlas las pongamos en práctica, porque digamos que tendría bastante sentido, ¿no? El Claro. hecho de que uno pueda realmente aplicar lo que va aprendiendo. Bueno, entonces la charla se llama Un nuevo modo de pensar. Quisiera iniciar con un cuentico justamente hoy lo estuve viendo, me parece muy apropiado para este tema, que es un cuento se llama Los dos lobos. Y consiste en que en una tribu indígena estaba hablando un indio cherokee ya mayor con su nieto. Y entonces le decía el indio cherokee que decía a su nieto que en general todos los seres humanos tenemos dos lobos adentro. Un lobo que nos impulsa a la ira, a la envidia, a la avaricia, a los celos, al odio, al rencor. Es decir, todo lo que pueda estimular destrucción, siempre está ese lobo listo allí para trabajar dentro de nosotros. Y que había otro lobo que era todo lo contrario, que era un lobo que estimulaba la alegría, la paz, la esperanza, la compasión, bueno, todo lo que tenía que ver con estimular la fuerza del amor. Entonces el nieto se queda mirando a, a su abuelo, le dice, abuelo, ¿y entonces quién gana? Y entonces el abuelo le responde, el que tú alimentes, mijo, el que tú alimentes. ¿Por qué tiene que ver un poco con este tema del nuevo modo de pensar? Yo diría que si lo relacionamos un poco con el cuento que acabamos de explicar, la idea es tratar de no seguir como seres humanos alimentando aquellas formas permanentes de egoísmo, de separatividad, de celos, de todo lo que habla ese lobo que nos impulsa a la destrucción y comportarnos de una manera tal que nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a los demás. Y yo creo que el mundo nuestro está como ya muy saturado de todo eso. Entonces la idea es que quizá estimulemos más bien el otro aspecto, y es el aspecto que nos lleva a alimentar formas amorosas que generalmente nos producen como una tranquilidad, como una fe, como una esperanza de que el mundo puede ser diferente. Y creo que eso también nos va a llevar a cambios esenciales en nuestra manera de ver el mundo, de ver todo el entorno, de mejorar las interrelaciones con los seres que nos rodean, etcétera. Entonces, ese alimento, o sea, esa parte mental que podemos alimentar, que está muy rodeada de hechos amorosos, pues nos va a poder, o nos va a permitir más bien acercarnos a los demás y seguramente nos va a ayudar a ampliar nuestro estado de conciencia. Algo hemos hablado en eso en otras charlas. O sea, la conciencia nos hace mirar la vida cada día de una manera distinta, si hacemos ese trabajo, ¿no? Permanente. Y dentro de todo ese campo de posibilidades o de aspectos de la vida que hemos ido atravesando, seguramente en algún momento nos hemos preguntado por qué manejamos un modo de pensar aún tan sesgado que nos lleva a mirar solamente aquellos aspectos de nosotros o aquellos que nos favorecen a nosotros y en general nos olvidamos de que hay otros seres que también necesitan de nuestro aporte amoroso, por decir así. Yo diría que
que en el fondo lo que pudiéramos decir es que pareciera que la mente tiene una vida propia, ¿no? Que la vida es, que esa mente nos quiere manejar a su antojo. En general siempre hablamos o se habla de la loca de la casa, ¿no? Esa mente que quiere llevarnos a estados pues, que no desearíamos. Y pienso que se comporta así dado que nos enseñaron a pensar con pares de opuestos, o sea, lo bueno, lo malo, lo que me sirve, lo que no me sirve, etcétera, el que me gusta, el que me disgusta, eh, aquel que piensa diferente a mí, aquel que piensa igual a mí. Y toda esta serie de pares de opuestos, de separatividades, fue lo que nos llevó de alguna manera a identificarnos con muchas maneras de ver la vida que en general apuntan a alimentar al lobo que no quisiéramos. Entonces nos identificamos con pensamientos de esa índole que separan y por eso hay tanta polarización. ¿Sí? Y por eso entonces yo me separo aún de los seres que no piensan como yo pienso, inclusive personas que están muy cerca a mí. Entonces lo que hemos ido construyendo a través del tiempo realmente son formas de pensar que nos dividen, que generan mucha discordia y generan mucho dolor. Otro aspecto que posiblemente tiene que ver con esa forma de pensar es que en general hemos asimilado con fuerza a través de todo el tiempo que hemos vivido que la vida tiene sentido si la conducimos hacia un tener, hacia un lograr, hacia un poseer. Nos cuesta mucho trabajo pensar en las necesidades de los demás. Pues claro, eso también hace que pensemos permanentemente, no tan agradablemente, de todo lo que nos rodea. Entonces, por esto, todo esto, por esto, situaciones que estamos viviendo, surge el tema de hoy que es, y creo que es muy urgente que cada uno de nosotros tratemos de cultivar un nuevo modo de pensar. ¿Por qué? Porque quizás queremos como orientar correctamente toda la energía. Nosotros somos unos seres de energía, energía de la cual podemos hacer uso y podemos disponer. Entonces, si toda esa energía, imagínense, la colocáramos en un campo de colaboración, en un campo de respeto, en un campo de armonía, ¿cómo sería la forma de pensar del mundo? ¿No? Seguramente se acabarían hasta las guerras, ¿no? Ahí podríamos decir que sí podemos construir un mundo mejor. Y posiblemente, pues sí, nos estamos uniendo a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos en un momento súper especial en la humanidad. Es un momento de grandes cambios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecemos esa relación? Formas de pensamiento que me ayuden a establecer una relación muy estrecha entre mi corazón, en donde tengo toda la energía positiva que puede existir, y mi mente, para que todo lo que llegue acá me mueva amorosamente a tratar de transformarme y transformar. Que quizá allí nos vamos a acercar un poquito a todos los seres humanos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos entonces un nuevo modo de pensar. De acuerdo a lo que acabamos de hablar hace un poquito, podríamos hacernos esta pregunta. ¿A qué nos conduce un nuevo modo de pensar? Si alguno de ustedes quisiera pues, hacer su aporte, bienvenido. Bueno, yo pensaría que una nueva manera de pensar es considerar todas las opiniones y quitarnos las etiquetas que siempre tenemos con otras personas, que siempre tratamos de identificarnos con un grupo, ya sea de pensamiento o político, o religioso, o social. Una vez que te- tengamos un poquito de más libertad y dejemos de repente etiquetarnos tanto con grupos a los cuales nos identificamos, pudiéramos tener una apertura, este,
en cuanto a llegarle más a las personas con amor, pues, ser más universales. En el momento que nos quitemos todas esas capas, pues será mucho más fácil. Y pues a veces pues nos cuesta en la vida diaria, ¿no? Y pues en eso andamos. Sí, gracias, Rocío. Sí, lo que dice Rocío es muy interesante. O sea, es cómo logramos aún entre grupos. Fíjense que hay grupos, aún grupos de familia. Por ejemplo, hoy en día en el chat pueden establecer diferencias y se pueden interrelacionar de una manera amable, ¿cierto? A pesar de las diferencias. Pero hay otro grupo donde eso se convierte en un combate. Entonces, allí precisamente, cuando aparece ese combate de estos grupos, lo que estamos alimentando son pensamientos nocivos. Sin embargo, si yo puedo escuchar a otra persona que piensa distinto, pues, está bien, piensa distinto, esa es su manera de ver la vida y de ver las cosas. Tendrá sus razones, como yo también tengo mis razones de ver las cosas diferentes. Entonces, si entramos en ese respeto de comunicación, posiblemente mis pensamientos van a decir, más bien, se van a unir en uno solo, Dios mío, pues ayúdame a que tanto la visión del otro como la visión mía puedan conjuntarse en una sola y quizá aparezca algo que nos ayude a todos. Porque pues uno puede decir yo tengo la verdad y el otro puede tener la verdad. Porque una vez leía por ahí que en realidad nadie es poseedor de la verdad. Cada uno tendrá pedacitos de verdad. Pero posiblemente si las juntamos podemos construir una mejor verdad. Y así, ¿no? Tendríamos algo supremamente hermoso. Bueno, entonces lo que Rocío plantea básicamente es lograr una conciencia más amplia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, mi vida la veo hoy de determinada manera, esa es mi conciencia, ¿no? La persona, por ejemplo, que toma una arma para quitarle la vida a otro, en ese momento tiene una conciencia que le dice, viva de esa manera, por alguna razón. No podemos entrar nosotros a juzgar o interpretar por qué lo hace. Sin embargo, si yo miro esa situación, digo, yo no soy capaz de hacer lo mismo. O sea, mi conciencia no me permite hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué no lo hago? Pues porque en realidad, eh, pues hombre, no comparto, digamos, esa situación, ¿no? Entonces, puede ser que no la comparta, pero tampoco la alimento, ¿sí? La alimento. Entonces, eso es bien interesante. La otra parte, pues, al ampliar mi conciencia, pues, posiblemente voy completando un poquito más mi forma de ver la vida. O sea, lo que antes no podía aceptar, de pronto hoy en día lo acepto. ¿Por qué razón? Porque mi conciencia se ha expandido, ¿cierto? Mi conciencia comienza a ver las cosas de otra manera. Y posiblemente si vamos haciendo que esa conciencia tome más profundidad, o sea, se aúne más al, al aspecto del lobo que hablábamos ahora, amoroso, nos vamos a sentir realmente llenos de una fuerza maravillosa. Y puede ser que eso nos apunte a sentirnos más felices, más serenos, más armoniosos. Entonces, maravilloso estar uno todos los días pudiendo aprender, ¿no? O sea, pudiendo asimilar cosas nuevas. Y eso es interesantísimo. Entonces, lo que estamos viendo hasta este momento es que una nueva forma de pensar es ganancia. Ganancia para mí, ganancia para todos los que de alguna me rodean y adicional, ganancia para el mundo. Porque la forma como voy a ver al mundo va a ser también diferente. Eh, hay algunas situaciones que pueden ayudarnos a acercarnos a esa nueva forma de pensar. Algo de lo que hemos hablado un poquito ahorita es revisar en nosotros, porque la situación es trabajar con nosotros mismos, ¿no?
No, es que el que tiene que revisar es mi vecino, el que tiene que revisar es mi pareja, el que tiene que revisar es mi hijo. No, 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 porque yo no puedo pretender que ellos quieran hacer lo que yo anhelo hacer. Entonces, por eso el lema fundamental del trabajo interior es empieza a trabajar contigo mismo, o sea, empieza por casa, porque eso va a ser un impulsor de posibilidades en todo lo que te rodea, o sea, el entorno. Entonces empiezo yo a revisar en mí todo aquello que me separa de otros, que me separa. Ahora, muchas cosas que me separan, ¿sí? Políticas, como decía Rocío, religiosas, eh, científicas, bueno, por donde usted lo mire, entonces yo no comparto esto. Entonces comienzo a mirar qué es lo que me separa. Como no acepto esa situación, trato de acercarme, ¿sí? De armonizar. Y para eso necesitamos voluntad, porque no basta con que yo me dé cuenta, ¿eh? No, que tengo que cambiar esta relación con mi pareja en este sentido. Yo me doy cuenta de que tengo que hacerlo. Es evidente porque eso me está separando cada día. Pero sin embargo, ahí me quedo. Está bien, mi conciencia me dice que tengo que hacerlo, pero mi voluntad no está aplicada a que eso se haga una realidad. Y por supuesto, como esa voluntad es una voluntad que tiene que ser muy fuerte, muy férrea, no solamente la situación, en muchas cosas. En general, nosotros escuchamos mucho de que la voluntad flaquea, ¿no? Muchos seres humanos saben lo que tienen que hacer, pero no tienen, dicen que no tienen fuerza de voluntad. Entonces, la voluntad también se fortalece a medida que nosotros trabajamos en nosotros mismos. Pues me vuelvo más certero en la aplicación de lo que voy aprendiendo. Puede ser que sea difícil, pero bueno, me la juego, ¿sí? Me la voy jugando. Otra forma es tratando de dejar de lado todo aquello que solamente me beneficia a mí. Eso no es que sea malo. Ah, no, soy yo hacer este negocio porque a mí me beneficia. Pero entonces tratemos de ir más allá. O sea, ¿será que este negocio que voy a obtener o que voy a tener y que me va a entrar seguramente algún dinero, no, dinero notable, está haciéndole daño a otras personas? Ahí está el juego. En juego mi conciencia. Si yo me doy cuenta que si estoy ya dañando a muchas personas, pues mi conciencia me está diciendo en ese momento, si bien te beneficias, mira lo que estás produciendo a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, más bien, hago un trabajo de parar. Eso lo llamamos nosotros un acto de renuncia, ¿no? Porque me estoy conectando con una zona que se llama la zona del placer, ¿sí? De querer para mí cosas, pero ¿cómo salir de ahí? Cuesta. Entonces, ahí están las ambiciones de poder, el querer brillar, porque desde niño me han dicho, no, es que si usted no logra ser una persona brillante en la vida, no, nadie lo va a voltear a mirar. Entonces todo lo fundamentamos en un aspecto del tener, ¿no? Del lograr, del alcanzar. Pero ¿a costa de qué? Muchas veces no importa. Ahí es donde está el problema. No es que uno no quiera llegar a tal lugar, está bien, pero ¿a costa de qué? No es que yo no quiera tener dinero, pues todo lo necesitamos para supervivir, pero ¿a costa de qué? Entonces, las cosas de por sí no son negativas, por decir así. Es simplemente la forma como yo hago uso de ellas. Entonces, esa parte hay que trabajarla, porque eso me llena la mente de ambiciones, me llena la mente de deseos posesivos. ¿Cómo lo alcanzo? Como dé lugar. Pues ahí está el... otro aspecto es el trabajo que normalmente hacemos acá. Es cómo logramos nosotros sustraernos de una personalidad egoísta que trata el beneficio única y exclusivamente para sí mismo y empezamos a unirnos
a los demás. Entonces, cuando ya miramos de esa manera, realmente van expresándose situaciones de amor que desconozco. Porque en general cuando uno dice el amor lo ubica exclusivamente en el amor físico. Es una parte del amor. El amor que le tengo a una pareja. O el amor que tengo a mi hijo. Pero hay expresiones de amor mucho más sentidas. Por ejemplo, la compasión. La compasión que no es una lástima que yo tengo por una persona que veo por allí necesitada en la calle, sino es cómo yo colaboro compasivamente de una manera efectiva a que esa persona no siga sufriendo. Y no requiere, no necesita que yo me meta la mano al bolsillo y le dé un cierto dinero, ¿no? Puedo hacerlo de muchas maneras, con una oración, con un buen pensamiento, con un buen acto en el momento, ayudándolo en cualquier cosita que haga, pero lo hago con un profundo amor. Y entonces ahí estoy mirando hacia lo colectivo, estoy teniendo en cuenta el bien de todos. Miren lo interesante, ¿no? O sea que, y eso, lógicamente, mi mente se va llenando de expresiones amorosas. O sea, mi mente va alimentando aquella parte que quisiera que fuera alimentada positivamente. O sea, siempre va alimentando positivamente. Otro aspecto es venciendo el miedo. Generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de ver la vida diferente o tener pensamientos más amorosos, más de acercamiento hacia el mundo, nos da miedo. Porque estamos muy habituados a lo que decíamos inicialmente. No porque seamos malos, ni que por naturaleza ser humano, no, porque toda una serie de estructuras rígidas nos han llevado a pensar de esa manera. Y por eso se dan tantas cosas que sabemos que son muy dolorosas. ¿Sí? Si no, no estaríamos al borde de una guerra y cosas así. Entonces, todo aquel que quiere salirse de ese plano egoísta, de dolor hacia el todo, le va a costar mucho, nos va a costar mucho. Y esto no es algo nuevo. Bueno, yo diría que sí, es relativamente nuevo en cuanto a la neurociencia. La neurociencia, a través de investigaciones muy cercanas, ha detectado que existe aquí en la zona prefrontal algo que se llama la zona de placer. O sea, lo miden con sensores y lo pintan. O sea, que ellos tienen ya determinado que hay un sector bastante amplio del cerebro que se, que se maneja con la zona del placer. Y por eso es que el ser humano le cuesta mucho salir de la zona del placer, que es la misma zona de confort. ¿Sí? Entonces, por eso no es nada fácil que alguien que se habitúe a vivir de una manera cómoda le cueste salir de la comodidad, por ejemplo. O aquel que adquiere un vicio determinado y se dedica, por ejemplo, a consumir alucinógenos, le va a costar luego, porque como eso le estimula la parte del placer. Entonces, cualquiera de nosotros alimentando la zona de placer le va a costar. ¿No? Y puede ser que no se metan en campos muy complicados. La pereza, por ejemplo, está por ahí, qué rico. Pero alguien me dice, mira, ¿por qué no me ayudas en esto? Ah, déjame. Y, claro, porque estoy allí, en la zona de placer, y eso es satisfactorio para el cuerpo. ¿Eh? Y así hay muchas cosas. Entonces, cuando yo quiero salirme de allí, es investigar un campo nuevo de posibilidades, salirme de lo que aparentemente, entre comillas, me da una seguridad, me cuesta mucho. Entonces, por eso vencer la zona de confort no es nada fácil. Y quien emprende el trabajo a nivel interior de revisarse se va a dar cuenta de eso. Muchas veces hay seres que ante las primeras tropiezos que tienen en su trabajo de desprenderse
de algo egoísta, dicen no más, no, déjeme tranquilo, yo no quiero más. Es más, me sentía mejor como estaba. Sí, aparentemente, ¿no? Se sentía mejor, pero va a seguir doliéndose, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte muy interesante de tener en cuenta, que la zona de placer, si uno la estimula y la sostiene y la alimenta con pensamientos cada vez más, pensamientos nocivos, pensamientos de separatividad, se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Bueno, otro es algo que hemos hablado un poquito ahorita, es pensamos, vencer el egoísmo, porque el egoísmo es un patrón de conducta que uno hereda por herencia de la humanidad, que ni siquiera a veces por herencia familiar, sino eso viene con la raza. ¿En qué momento se generó aspectos de egoísmo en el ser humano? Bueno, en algún momento nació eso. Seguramente tuvimos una oportunidad en la vida atrás de vivir de una manera amorosa sin separatividad, pero en algún momento, por X o Y razón, nace el aspecto de la separatividad, del egoísmo. Esto es lo mío. Y ustedes ven que eso se refleja muy fácilmente en un niñito, ¿no? El niñito nace y usted no le enseña nada de egoísmo, pero a los 5 o 6 meses le da un regalito y se lo va a coger el amigo y dice, ¡ah! Esto es mío, ya es mío. El regalito es mío, ya no quiero soltarlo. Entonces son expresiones de egoísmo que nacen con uno. Generando muchas veces. Y si lo estimulamos, entonces por eso nos volvemos súper egoístas a medida egocéntricos, tanta cosa, ¿no? A medida que vamos avanzando en el tiempo. Y peor, ¿no? Pues una persona que es antisocial, por muchas razones, no le vamos a culpar, que vaya, no podemos llegar cada uno de nosotros. Entonces, ese mundo es un mundo que sufre, porque el dolor sí es algo inherente, ¿eh? O sea, nadie, ninguno de nosotros puede decir que va, va a acabar con el dolor. El dolor es, lo decía el Buda, ¿no? La vida es dolor. Pero también decía que el sufrimiento es opcional. Yo puedo sentir un dolor, ¿sí? Pero yo puedo despotricar de ese dolor, volverme insoportable ante el dolor, hacerle la vida imposible al que tengo a mi lado ante el dolor, por aquella razón. O puedo de alguna manera centrarme en el corazón, pedir ayuda, paciencia, perseverancia y entrar en un estado de tranquilidad. Y entonces ya no voy a sufrir tanto. El dolor está, pero no va a sufrir, ¿no? Puede ser que sufra un poquito, pero no es una cosa pues fuera de foco. Quien se alimente de pensamientos nocivos ante esa situación, por ejemplo, una enfermedad, terminará sufriendo y sufriendo y sufriendo, que a veces ni es consciente de esa situación. Otro aspecto de ese acercarse a una nueva forma de pensar es lo que siempre tratamos de inculcar en estas charlas. Trabaje en sí mismo, trabaje en el desenvolvimiento de sí mismo. O sea, es lo mismo que el desenvolvimiento espiritual. Porque en la medida que yo trabaje en mí, o sea, lo espiritual, porque lo espiritual está dentro de uno, ¿no? Está en su propio corazón, demora lo eterno, lo indivisible, la fuerza del amor. Nos vamos a conectar de una manera más propicia con la sociedad. Claro. Entonces, si deseamos un mundo mejor, una sociedad mejor, un Colombia mejor, trabajemos en nosotros. Pareciera que eso es una cosa que difícil de entender, ¿cierto? Difícil de entender. Pero la fuerza del amor mueve una energía que no podemos nosotros calcular. Que es muy difícil. Somos energía. Entre otras cosas, somos más energía que físico. O sea, nosotros somos el 99.99% o más, un poquitico más de eso, energéticos. Entonces,
Imagínense lo que produce una fuerza energética. Si en lo físico lo vemos todos los días, las energías positivas, las energías de buenos pensamientos, las energías que mueven una oración, por ejemplo. A veces pensamos que no, la oración no vale la pena hacer la oración porque mueve una energía poderosa que yo no entiendo, pero que puede ayudar a muchas cosas. Entonces, he ahí el trabajo hermoso, ¿no? De hacerse una nueva forma de pensar. Y bueno, eso es apostarle a un cambio trascendente. Apostarle al cambio. Nosotros soñamos aquí, estamos hablando mucho ahora en estas vísperas de elecciones, de que todos anhelamos el cambio, ¿sí? Pero el cambio trascendente, ¿cómo puede ser? Empecemos aquí, empecemos aquí. Y luego miremos, ¿cierto? De qué manera entonces lo que venga, cómo yo voy a aportar desde mi individualidad a que eso se estabilice. No sé, pero tengo patrones de amor, conductas que me van a llevar a que eso sea posible. Bueno, sin embargo, pues lógico que en todo hay inconvenientes, ¿no? En todo hay inconvenientes, ¿no? Mire todo lo hermoso que hemos dicho ahorita, ¿no? Podemos lograr maravillas, pero nos falta fe, y no es aquella fe ciega, ¿no? No, es la fe en nuestro potencial interior. Lo acabamos de decir. Tenemos una potencia impresionante. Seres que han venido del planeta a enseñarnos, grandes seres, siempre nos han dicho lo mismo. Usted tiene un potencial tan gigante que usted puede decirle a esta montaña, muévase de aquí para allá, y es capaz de moverla. Y a nosotros decimos, no, eso no puede nadie. Puede ser una parábola, pero lo que podemos decir es, si nosotros tenemos la intención pura de hacer las cosas bien, ¿cuánto potencial surge de nuestro corazón que no es mío? Porque lo que está en mi corazón es divinidad, fuerza divina de amor. Y esa fuerza divina de amor que se conecta con mis pensamientos, producen acciones, sentimientos, emociones que potencian a la milimillonésima parte cualquier cosa. Por supuesto, no me doy cuenta. Pero bien lo dicen también algunos textos de tipo espiritual. El planeta se sostiene a pesar de todo nuestro descontrol gracias a los seres que trabajan interiormente. Gracias a los seres que trabajan interiormente. Eso es lo que sostiene el mundo. Si no existieran seres de esa naturaleza, bueno, entonces nosotros podemos ser parte de eso, ¿no? Unirnos a ese conjunto de seres que quieren transformar el mundo. Pero creamos en lo que somos. Creamos en nuestra fuerza interior. Otro inconveniente. Aún no entendemos el aspecto de la libertad y lo que implica la libertad unida a la responsabilidad. Aún no lo entendemos. Bueno, entonces uno dice, no, si es que el ser humano como principio tiene la libertad de hacer de su vida lo que le provoque. Evidentemente, eso nadie lo puede negar. Tiene la libertad de hacer de su vida sí. Y lo decide él. Pero esa libertad puede ser coartada desde afuera. De hecho, ya lo hemos vivido en estos 2 años. Pero la libertad que yo tengo adentro, la que yo tengo, la que yo manejo, no me la puede cortar nadie. Porque nadie me puede decir, tírese de cabeza que yo me voy a tirar. Entonces, si yo sé que tengo que producir actos de amor, tengo la plena libertad de hacerlo. Porque eso me va a hacer más responsable. Fíjense que todos hemos hablado un poco de la parte de la conciencia, ¿no? Resulta que todo eso está unido. Si bien yo tengo la libertad de hacer de mi vida lo que yo quiera, una vez que yo asumo el reto de trabajar para bien del ser humano, de todos los seres humanos, yo ya no me doy ciertas libertades.
Entonces yo digo, no señor, si bien yo puedo hacer esto, no lo voy a hacer, porque eso no me va a producir o no le va a producir al otro beneficios. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Sin darme cuenta. Me estoy haciendo responsable. Y por supuesto hay otro aspecto que ahí está implícito, la conciencia. Hoy me doy la libertad por conciencia de hacer esto de esta manera, pero eso lo tomo como lo que yo voy a hacer al día de hoy. No sé mañana, ¿eh? Porque mañana mi conciencia se amplía de tal manera que lo que ayer me parecía que era así, ya no es así, es de otra manera. Y entonces, ¿qué hizo? La conciencia me abrió un nuevo campo de posibilidades. Y por supuesto, mi libertad la voy uniendo cada vez a esos estados de conciencia. Y cada vez me voy a hacer más responsable de la vida y de los seres. Y por supuesto, cada vez mi amor interior va a crecer. O sea, todo es una cadena, cosa que no me doy cuenta, ¿no? Pero ahí está. Otro inconveniente es que no me doy cuenta que si yo me someto a seguir viviendo como estoy viviendo, sabiendo que quiero hacer otra cosa, pongo en riesgo a mí mismo y pongo en riesgo al planeta, ¿no? Porque es que yo soy parte del eslabón, de la cadena de todos los que estamos unidos en el planeta. ¿Por qué pongo en riesgo mi sobrevivencia? ¿Por qué? Porque, pues lógico, los pensamientos nocivos que me producen odio, angustia, desesperación, presión alta, ¿no? Y lo que hoy en día está de moda, llegamos a la depresión, llegamos a tantas cosas. O sea, yo pongo en riesgo en mi vida porque mi mente está totalmente desequilibrada. O sea, hay algo malsano aquí. Mente sana, cuerpo sano, ¿eh? Lo decíamos la vez pasada en otra charla. Pero si mi mente está distorsionada, en ebullición, con una cantidad de cosas que no sirven, estoy imponiendo en riesgo toda mi tarea en este plano. Y claro, todo lo que le lanzo con ese poder que no me doy cuenta al mundo es destrucción. Estoy siendo colaborador de la destrucción del mundo. O sea, el mundo se destruye por muchas razones, pero también se frena porque hay seres que no quieren que eso pase. No sabemos, ¿eh? ¿Tendremos la fuerza suficiente todos nosotros como para impedir que de pronto nos llegue algo así? No sabemos, pero entonces yo digo, no, entonces yo le voy a poner más empeño a esto porque de pronto mi fuercita adicional que puede ser aparentemente no tan notable impide que eso, si yo aflojo, es como, es como cualquier tornillito que se afloja, si zafó, ya empezó a flaquear. Y si queda el último y afloja, quién sabe qué pasa con la hora, ¿no? Bueno. Otro inconveniente, esa es la que también hablamos un poco al principio, nos cuesta mucho trabajo salir del egoísmo, de lo personal, de nosotros mismos, porque eso es una fuerza, ¿no? Una fuerza que ya eso, sabemos que viene muy de atrás, de lo milenario del ser humano. Entonces, fuerza notable, ¿no? Fuerza importante. Bueno, entonces, hay algo que también es importante, que también lo tocamos un poquito atrás, es el temor a expandir, ¿no? El temor a mirar la vida de otra manera, el temor de participar del destino de todos los seres, el temor de que los mis amigos me comiencen a cuestionar, porque estoy pensando distinto, el temor de que me digan esto, que me señalen lo otro, el temor de salirme de los patrones que yo soy consciente de que me ayuda, zona de confort. Pero si la humanidad tiene un valor tan grande,
Y en la humanidad están mis hijos, y en la humanidad está mi esposa, y en la humanidad está lo más cercano, ¿no? Porque a veces uno le queda solamente ahí. En la humanidad también está el que está sufriendo en la calle, en la humanidad está el que está sometido a una guerra por allá que no me doy cuenta yo, que seguramente le cayó una bomba a la casa y que hoy día no tiene dónde alimentarse, no tiene un pedacito de pan, no tiene un agua, que su casa fue destruida, que está sufriendo, que tiene frío, que tiene tanta cosa. Eso me cuesta ubicarlo yo, ubicarlo a mi corazón. Entonces, y eso es temor, ¿cierto? Porque eso me hace sufrir, me hace dolerme, ¿sí? Me hace dolerme. Yo pienso en la necesidad de aquel que está en este momento sufriendo frío, ¿no? Frío. Eso me duele. Y yo no quiero dolerme. Pero eso no me va a matar. Eso me va a unir más bien. Bueno, entonces, vamos ya desembocando lo que es interesante. Si logramos ese nuevo modo de pensar, nos damos cuenta de que no somos seres separados. Al principio hablábamos de eso, la separatividad, ¿no? Yo soy parte de un eslabón. Seguramente han escuchado muchos videos de orden espiritual que hablan de que todos somos uno. Claro, todos somos parte de la misma creación. Pues cuando yo soy parte de la misma creación, todo lo que yo haga aquí afecta al eslabón siguiente y por supuesto afecta a toda la cadena. No soy consciente de eso. Pues cuando yo me doy cuenta de que cualquier cosita, por pequeñita que sea, que a veces decimos que son insignificantes, no hay nada insignificante. Todo tiene un gran valor. Cuando me doy cuenta de que eso, por pequeño que sea, yo no lo estoy manejando bien, comienzo a poner atención, ¿no? No me voy a sentir mal porque hoy no fui capaz con algo que quería cambiar, quería ponerlo en otro lugar, porque también tenemos que reconocer que somos seres todavía limitados, que estamos en un proceso de aprender. Cuando nos incrustamos en nosotros mismos, estamos en un mundo nuevo, un mundo donde no sabemos muchas cosas, por eso estamos aprendiendo. Yo lo llamo siempre la universidad de la vida. Nos han enseñado muchas cosas, pero sobre nosotros. Y eso solamente lo hace uno mismo. Por supuesto, lo hace también a través de una ayuda, ¿no? Porque muchas veces tiene que recurrir a otras personas, a otras visiones. Pero es la forma de solucionar los problemas que tenemos todos en el mundo. Aquí está la frase de Mahatma Gandhi: aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan, se la juegan a cambios de trascendencia. Y usted ve ese ser, se lo veía ahí y dice, no, pues, ¿qué va a poder esa persona que andaba prácticamente medio desnuda propiciar un cambio en la humanidad? Vaya a ver la fuerza que dejó allí. Cómo temblaban los ingleses cuando querían hacer eso. ¿Cómo temblaban? ¿Por qué? Porque la fuerza que generaba era una fuerza de mucha altura, amorosa. Entonces, conciencia, ganancia de conciencia, porque también hemos hablado un poquito, ganancia del amor hacia el todo. O sea, es ganancia por donde uno lo mira, ganancia por todos lados. Bueno, esa era toda la charla. Miren cómo esto nos va a llevar a una visión diferente. Por eso es tan importante esto, la forma de pensar. Pensemos siempre positivo, siempre, 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 siempre. Tratemos de no darle pie a otra forma.
Nos va a costar, sí, pero lo podemos hacer. Les voy a dejar de compartir para que pues, charlemos un ratito sobre el tema. Quien quiera hacerlo, bienvenido. Bueno, en este momento, pensando en la forma de actuar y de pensar, hay un dicho, un adagio que dice, así como se piensa, así actúa. Y verdad, como estamos sumidos en unos pensamientos de egoísmo, muchas veces, así mismo actuamos con egoísmo hacia los demás. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Hombre, en nuestra vida espiritual se han visto varias formas de poder, diríamos, mirar y analizar esos actos y cambiarlos. Uno, hacer una detención y mirar cómo lo que estamos actuando en este momento son de acuerdo a nuestros pensamientos. Con ese actuar, a quienes estamos beneficiando o a quienes estamos hiriendo, estamos molestando. Y hay otro ejercicio en ese mismo caso que es hacer el acto contrario, ¿no? Hacer lo contrario a lo que estábamos realizando y haciendo a través de nuestros propios pensamientos. Si es un acto de violencia, hombre, hagámoslo con calma. Si es de egoísmo, hagámoslo con amor. Y así mismo vamos transformando esa forma de pensar y de actuar. También hay otra forma que es el silencio interior, ¿no? Hacer silencio ante estos actos con los cuales vemos que no están de acuerdo a nuestros pensamientos porque la amplitud del estado de conciencia, como hablaba usted ahora, es tan grande que hay un momento en que es como tomarle la radiografía de lo que estoy haciendo, de lo que estoy actuando, y ya estamos siendo conscientes de que esa forma de actuar no es la correcta en mi forma de pensar. Hay otra forma que es potencializar lo que estamos haciendo. Mi pensamiento lo llevo a hacer la acción de acuerdo a mi pensamiento, a mis actos, hacia dónde nos conduce ese acto. Y es magnificarlo hasta dónde puede llegar mi actitud y mi forma de actuar, que es mi forma de pensar. Y vemos al final si fue bueno o es malo. Pero eso lo hacemos potencialmente antes de actuar. Y eso nos previene a hacer que realmente podamos herir a mucha gente, a muchas personas, y seamos contrarios a lo que es nuestra forma de vivir interiormente. Son ejercicios que hay que ponerlos en práctica. Y es, diríamos, es de constancia y de conciencia. Espero que este momento pues, haya servido de poder cambiar nuestra forma de pensar. Gracias, Ronaldo. Entonces, lo más interesante es hacer vida a lo que vamos aprendiendo. Cuando hablamos de la universidad de la vida es eso, es como cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, siempre se llevaba tareitas, algo que entendía nuevo. Trataba de ponerlo en práctica, porque ese aprendizaje lo colocaba en un punto diferente. Le daba la posibilidad de poder aprender algo más allá. Entonces, cuando empezamos la universidad de la vida, que es incursionar dentro de nosotros, es un mundo totalmente desconocido, totalmente desconocido. Entonces, incursionamos en formas nuevas. Entonces, esta universidad me enseña hoy una manera de interpretar o de afrontar o de vivir pensamientos más nobles. Entonces, el alumno, o sea, quien está aprendiendo, que soy yo, se lleva una tareita. Entonces voy a ver cómo la aplico. Entonces la aplico de acuerdo a mis condiciones particulares. O sea, en qué momento yo estoy pensando de esta manera, cómo estoy ubicando la situación, etcétera. Y eso me pone el reto. Entonces, el reto es, trabajemos con esta situación así. Y lo pongo en práctica. Cuando lo pongo en práctica,
veo la vida ya, algo nuevo me apareció, no me daba cuenta que era así, amplié mi conciencia, le ponen la posibilidad de ir más allá. Por eso hablamos de un proceso de desenvolvimiento espiritual. ¿Sí ven la interesante, no? Por eso vamos a un proceso de desenvolver posibilidades. Todos los días tenemos la posibilidad de aprender algo y aplicarlo, y una vez que lo ponemos en práctica, desenvuelvo posibilidades. Y ese desenvolvimiento es para siempre. No cesa, ¿no? Por lo menos diría yo, en este plano físico. Posiblemente después sigan otras esferas, ¿eh? Pero me dieron la posibilidad de vivir cuántos años, no sé, ¿cierto? Cada uno de nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, ¿a qué vinimos? A vivir la universidad de la vida, a aprender, a desenvolver esa parte de la naturaleza que es lo que la divinidad puso sobre este planeta y seguramente sobre todas las partes. Entonces, ganó el año. No quiere decir que es, no, es la posibilidad. O sea, es ir en ese proceso de desenvolvimiento, en un proceso evolutivo más allá. No es la carrera, no, porque esto no es una carrera loca. Por esto no nos van a dar nada. Nos van a dar también, vamos a tener que exigirnos y pedirnos y dar. Por eso dice, el darse transforma, darse. Viene ese interés. O sea, no basta con que yo entienda, interpretes, sino que el darme. Y el darme es aprender a darme. No sé cómo es. Voy a ver cómo es la tarea. Y en eso hay muchas charlas que hemos hablado también de los 12 rayos del amor, bueno, ese tiempo. No, perdón, ¿Qué es dice? como desacomodarse un poquito, o sea, es como, ahí decía inclusive en una frase cuando entré sobre lo que es el miedo, ¿no es cierto? Y lo que es el coraje de pasar sobre ese miedo, o sea, de saber que si doy ese paso, definitivamente va a haber algo que aunque yo no tenga la seguridad de qué es porque no lo conozco, ¿cierto? Me estoy arriesgando. Entonces, es como eso, es como desacomodarse de todas formas de lo que tenemos, de los paradigmas, de las creencias, bueno, de tantas cosas que tenemos y que de hecho nos impiden en muchos momentos relacionarnos bien desde eso, ¿no? Desde eso. Entonces, sí, no es sencillo, pero, pero sí dar pasitos es bien importante y entonces ya uno ya dio un paso y ya sabe que, ay, no, pues ya no me fue tan mal, aprendí, fui capaz de, o sea, de calladito esperar a ver qué pasaba y entonces ya los siguientes pasos van a ser más seguros. Y entonces viene como ya se vuelve, sí, como la vida, ¿no? El cambio en la vida. Ujú. Muy bonito el tema, don Edgar, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, me parecía. ¿Alguien más? Buenas noches, Omar Ayala. Hola, Omar. ¿Qué tal? Bien. No, pues hoy de casualidad viví algo en el trabajo. Pues hubo un desastre y entonces estábamos mirando cómo solucionar el desastre. Y entonces, bueno, se hizo algo muy leve de mitigar lo que pasó. Y entonces yo decía, no, esto se pueden hacer muchas cosas para que no vuelva mientras se toman las medidas, pues, estructurales finales,
porque eso puede seguir pasando y vuelve y ocurre lo mismo. Y entonces la gente decía, no, no, pero es que si hacemos eso y nosotros hacemos eso y tocamos y luego vuelven y nos echan las culpas. No, esperemos que se contrate la consultoría y los especialistas. Y entonces, pero pues la gente como conoce las reglas, pues que en la medida que usted no se meta, pues no le van a echar la culpa de nada, pero la gente obvia hacer algo por echarse encima una responsabilidad. Y entonces no me quedé pensando y dije, "Ay, bueno, yo no digo nada más", y entonces pues es como hacerlo paulatina hasta que alguien tome la decisión pues por final, pero no quieren hacer nada más, no sé, entonces ahí dije, no, pues no, ya no, no digo más cosas. Y entonces, pero pues hoy vino esta charla muy, muy, muy oportuna pues para lo que viví en el día de hoy.